Durante más de 20 años, mi mujer Elena fue al banco cada jueves, como un reloj. Nunca pregunté por qué. Le confiaba mi vida y cada euro que gané construyendo puentes y autovías en esta comunidad. Supuse que estaba ahorrando para nuestro futuro, o quizás ayudando a alguna organización benéfica. Fui un idiota. Cuando murió la semana pasada, descubrí la verdad y sentí que la sangre se me helaba en las venas. La mujer con la que había dormido durante casi toda mi vida adulta había estado viviendo una doble vida, todo registrado en un pequeño cuaderno azul. Y ese secreto estaba a punto de destruir todo lo que creía saber sobre mi familia. Antes de contaros lo que había en ese cuaderno y cómo hice que mi propio hijo deseara no haber nacido nunca, os pido que os suscribáis al canal. Si alguna vez habéis tenido la corazonada de que alguien cercano os estaba mintiendo, dadle al botón de me gusta. Decidme en los comentarios desde dónde me estáis viendo. Me llamo Javier Rojas y tengo 80 años. Me pasé la vida poniendo hormigón y soldando acero. Sé cómo detectar una grieta en los cimientos antes de que toda la casa se venga abajo. Pero en esa tarde lluviosa en el cementerio de San Fernando, pasé por alto la grieta más grande de todas. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo la tierra roja de Andalucía en un lodazal resbaladizo alrededor de la tumba recién cavada. Me quedé mirando el ataúd de caoba, donde yacía mi Elena. Quería llorar, quería caer de rodillas y gritarle al cielo gris, pero no podía. Estaba entumecido, como si todos los circuitos de mi cuerpo se hubieran apagado. Permanecí inmóvil, como una estatua, agarrando el mango de mi paraguas negro con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. A mi lado estaba mi hijo, Daniel. Tiene 62 años, un cargo intermedio en alguna empresa de logística del centro. Esa mañana estaba montando un buen espectáculo. Sollozaba ruidosamente, sus hombros temblaban y se secaba los ojos continuamente con un pañuelo de seda. Para cualquiera que mirara, era la imagen perfecta de un hijo desconsolado. Pero he construido cosas toda mi vida. Veo los detalles, los puntos de tensión, y vi algo que no encajaba. Cada vez que Daniel se llevaba el pañuelo a la cara, su mano izquierda ajustaba el puño de su camisa. Tiraba un poco de la manga de su chaqueta de traje negra, lo justo para revelar su muñeca. Y entonces había un destello de oro. No era un reloj cualquiera, era un Rolex Submariner de oro macizo. Sé lo que valen las cosas. Ese reloj cuesta fácilmente 30.000 euros. Me quedé mirándolo, viendo cómo la lluvia formaba gotas y resbalaba por los eslabones dorados. Daniel gana unos 60.000 euros al año. Tiene una hipoteca de la que se queja constantemente. Tiene 2 hijos en un colegio privado que yo ayudo a pagar. Conduce un sedán de renting. ¿De dónde demonios sacó 30.000 euros para un reloj? Yo no se lo compré. Y Elena, que yo supiera, no tenía esa clase de dinero. O eso pensaba. Me pilló mirándolo. Por una fracción de segundo, el dolor desapareció de su rostro. Sus ojos se volvieron duros y fríos, como los de un tiburón. Se bajó la manga de un tirón, cubriendo el oro, e inmediatamente empezó a sollozar de nuevo. Una sensación fría comenzó en mi estómago, y no era por la humedad, era mi corazonada diciéndome que los cimientos de mi familia estaban podridos. Volvimos a casa para el velatorio. Construí esta casa con mis propias manos hace 30 años. Suelos de roble macizo, una chimenea de piedra. Se suponía que era nuestra fortaleza. Ahora estaba llena de gente comiendo ensaladilla rusa y murmurando condolencias vacías. Me senté en mi sillón de siempre en la esquina, simplemente observando. Mi hija, Sofía, estaba en la cocina haciendo el trabajo de verdad, preparando café, sirviendo comida, asegurándose de que todos estuvieran atendidos. Parecía agotada. Daniel, por otro lado, merodeaba.
Lo observé caminar por el salón, mirando los cuadros en las paredes, los muebles, las chucherías, como un tasador examinando una propiedad para subasta. Cuando el último invitado finalmente se fue, Daniel no vino a preguntarme cómo me sentía. No me puso una mano en el hombro. Caminó directamente hacia mí y se sentó en el reposapiés frente a mi sillón. «Papá, tenemos que hablar de logística», dijo, su voz demasiado suave, demasiado pulida. Lo miré, cansado. «No podemos dejar esto para otro día, Daniel. Acabamos de enterrar a tu madre. Tenemos que gestionar la parte administrativa, papá», insistió. «Mira, sé que estás de duelo y no piensas con claridad. Necesito la llave del despacho de mamá». «¿Para qué?», pregunté, mi voz áspera. «Necesito buscar los seguros», dijo Daniel, inclinándose. «Sabes que los funerales son caros, papá, y las facturas del hospital por la quimio deben ser astronómicas. Quiero ayudarte a revisar las deudas para que podamos pagar a la funeraria». Lo miré, y por primera vez en mi vida no vi a mi niño pequeño. Vi a un extraño, uno codicioso. Me enderecé un poco. El padre en mí se apagó y salió el ingeniero, el hombre que había lidiado con inspectores corruptos y subcontratistas perezosos. El funeral. «No te preocupes por eso, Daniel», dije, mi voz gélida. «Extendí el cheque ayer. Está pagado». Daniel parpadeó sorprendido. «Ah, bueno, eso está bien. Pero las facturas médicas, papá. Fue una estancia larga en el hospital. Podrían ser cientos de miles de euros. Quizás tengamos que liquidar algunos activos o revisar sus cuentas para cubrirlo». Dejé escapar una risa seca y áspera. «¿Liquidar activos? ¿Así lo llamas?» «Mira, Daniel, escúchame con atención», dije mirándolo fijamente. «La semana pasada pagué la última factura del hospital. 512. 0 euros. Lo pagué con mis ahorros. No tengo deudas. No he tenido deudas desde 1985. La atención médica de tu madre la pagué yo, no un seguro. Yo. Así que no necesitas buscar nada». La cara de Daniel se puso pálida. No sabía que yo tenía esa clase de liquidez. Pensaba que yo era solo un viejo jubilado viviendo de una pensión. No sabía nada de las inversiones que había hecho en los 90. «Pero papá», balbuceó, tratando de recuperarse, «podría haber otras cosas. Mamá podría tener deudas personales, o quizás dejó un testamento ahí dentro. Solo quiero ayudarte a poner las cosas en orden. Llevas un reloj de 30. 1000 euros, Daniel», dije, señalando su muñeca. Se encogió y la cubrió con la otra mano. «Es una imitación, papá. Una copia. Lo compré por internet por 50 euros, solo para parecer profesional en el trabajo». Lo miré. Conozco el oro. Conozco su peso, la forma en que capta la luz. Eso no era una copia. Pero no insistí. Todavía no. «Vete a casa, Daniel», dije. «Ve a estar con tu mujer. Déjame a mí encargarme de la organización». Dudó un momento. Miró hacia la puerta del despacho de Elena al final del pasillo. Vi el hambre en sus ojos. No quería ayudar. Quería encontrar algo. «Vale, papá», dijo poniéndose de pie. «Solo intentaba ser un buen hijo. Llámame si necesitas algo». Se fue rápidamente. Sofía me besó en la frente y se fue poco después, diciéndome que la llamara si necesitaba compañía. Finalmente estaba solo. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. El silencio retumbaba en mis oídos. Me senté allí durante mucho tiempo, hasta que cayó la noche y las sombras llenaron las habitaciones. No podía dejar de pensar en la desesperación de Daniel por entrar en ese despacho. Elena era una persona reservada. Siempre manejaba las cuentas del hogar y administraba una pequeña cuenta corriente para la compra y la peluquería. ¿Por qué iba a pensar Daniel que había algo de valor allí, a menos que supiera algo que yo no sabía? Me levanté. Mis rodillas crujieron y caminé por el pasillo hasta la pequeña habitación que Elena usaba como despacho. Estaba cerrada con llave. Siempre lo estaba, porque decía que no quería que los nietos desordenaran sus patrones de costura.
Yo no tenía llave. Daniel me la había pedido, lo que significaba que él tampoco tenía una, pero yo no la necesitaba. Yo construí ese marco de puerta. Fui al garaje y cogí un trozo fino de alambre de alta resistencia. Me llevó 10 segundos forzar la cerradura simple. Entré. La habitación olía a su lavanda y a papel viejo. Mi corazón se rompió de nuevo. Su máquina de coser estaba cubierta en una esquina. El escritorio estaba limpio y ordenado. Empecé a revisar los cajones. Nada fuera de lo común. Facturas de servicios, listas de tarjetas de Navidad, cupones recortados del periódico dominical. Elena era austera. Conducía 1 kilómetro extra para ahorrar 10 céntimos en un litro de leche. La idea de que tuviera deudas secretas era ridícula. Revisé el archivador. Nada. Declaraciones de la renta, la escritura de la casa. Me senté en su silla sintiéndome como un idiota. Quizás Daniel solo estaba siendo entrometido. Quizás yo solo era un viejo paranoico buscando una pelea para distraerme del dolor. Eché un último vistazo a la habitación. Mis ojos se posaron en su vieja cesta de costura en la estantería. Era una cesta de mimbre que había estado usando durante 40 años. Daniel nunca miraría allí. Para él, eso eran solo cosas de la abuela. Pero yo sabía que ahí era donde Elena escondía sus bombones de los nietos. Bajé la cesta y abrí la tapa. Había carretes de hilo, agujas, un alfiletero, y debajo de una capa de retales de tela, algo duro y rectangular. Lo saqué. Era un libro de contabilidad, un cuaderno de tapa dura azul, como los que compras en una papelería. Parecía viejo. El lomo estaba agrietado y descolorido. Lo abrí en la primera página. Arriba había una fecha, 14 de enero de 1984. La caligrafía era la pulcra cursiva de Elena. Jueves, Banco Nacional. Retirada 1, 6 euros. Fruncí el ceño. En 1984 eso era mucho dinero. Era más de lo que yo ganaba en 2 semanas en aquel entonces. Pasé la página. 21 de enero de 1984. Jueves, Banco Nacional. Retirada 1, 0 euros. Seguí pasando páginas, cada semana, cada jueves, durante décadas. Hice el cálculo mental. 52 semanas al año, multiplicado por 40 años. Más de 2 millones de euros. Mis manos empezaron a temblar. Dejé caer el cuaderno sobre el escritorio. ¿De dónde sacó ese dinero? Elena había sido maestra de escuela hasta que se jubiló. No tenía millones, y aunque los tuviera, ¿por qué retirarlo en efectivo cada semana? Recordé algo. Cada jueves, desde que tengo memoria, Elena salía a hacer recados. Decía que iba al mercado y luego al banco a ingresar el cheque de su pensión o a mover dinero a nuestra cuenta de ahorros. Nunca lo comprobé, nunca pedí recibos. Confiaba en ella. Pero según este cuaderno, no estaba ingresando. Estaba retirando. 1. 0,0 euro a la semana durante 40 años. ¿A dónde iba ese dinero? Pasé a la última entrada. Tenía fecha del jueves anterior, 3 días antes de morir. Estaba tan débil esa semana que apenas podía caminar. La llevé al supermercado y esperé mientras entraba en el banco de al lado. Insistió en entrar sola. La entrada era temblorosa, escrita con una mano que había perdido su fuerza, pero estaba allí. Jueves, Banco Nacional, 1, 7 euro. Y al lado, por primera vez en 40 años, había una nota. Una sola palabra escrita en tinta roja. Hecho. Me quedé mirando esa palabra, hecho. ¿Qué estaba hecho? Entonces recordé el reloj, el Rolex de oro en la muñeca de Daniel, la forma en que lo escondió, la urgencia por entrar en este despacho. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Ya no solo estaba de duelo, estaba asustado. A la mañana siguiente conduje hasta el Banco Nacional. Era jueves, como decía el cuaderno. El sol brillaba, pero el aire cortaba a través de mi chaqueta de lona. Me senté en mi furgoneta un momento, viendo cómo las puertas automáticas se abrían y cerraban. Durante décadas, Elena había cruzado esas puertas cada jueves. Intenté imaginarla entrando.
¿Estaba nerviosa, mirando por encima del hombro, o entraba con la cabeza bien alta como hacía todo? Me golpeó una ola de tristeza al darme cuenta de que no lo sabía. No conocía a la mujer que venía a este banco. Me miré mi propia ropa, mis pantalones de trabajo gastados de siempre, todavía manchados de líquido hidráulico del tractor, y un par de botas viejas pero cómodas. Tengo trajes y mucho dinero para ropa buena, pero soy un constructor. Me siento cómodo con la ropa con la que construí mi vida. No pensé en ello hasta que entré en el vestíbulo. El banco había cambiado desde que construí esa sucursal en el 98. La habían remodelado. Ahora era todo cristal y acero pulido, frío, impersonal. Me puse en la cola. Una joven estaba detrás del mostrador. Su placa de identificación decía Laura. Parecía tener unos 20 años, con uñas perfectas y una expresión aburrida. Cuando llegó mi turno, me miró de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en el cuello deshilachado de mi chaqueta y en la suciedad bajo mis uñas. Vi el juicio instantáneo. Para ella, yo era solo un viejo que venía a cobrar un pequeño cheque de la Seguridad Social o a quejarse de una comisión de 5 euros. ¿En qué puedo ayudarle, señor?, preguntó. Su tono educado pero distante, el que usas con los niños o con alguien de quien quieres deshacerte rápidamente. Necesito ver el historial de transacciones de la cuenta de mi esposa, dije. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Carraspeé. Su nombre era Elena Rojas. Falleció la semana pasada. La chica ni siquiera tecleó nada. Solo me dedicó una sonrisa tensa y protocolaria. Lamento su pérdida. Señor, pero no puedo dar información de la cuenta a nadie que no sea el titular. Es nuestra política de privacidad. Respiré hondo. Entiendo la política, señorita, pero soy su marido. Soy el albacea de su testamento. Tengo mi DNI. Empecé a sacar la cartera, pero ella levantó una mano para detenerme. Señor, a menos que su nombre esté en la cuenta o tenga una orden judicial aquí mismo, no puedo ayudarle. Tendrá que pedir una cita con un gestor del banco la semana que viene. ¿La semana que viene?, repetí, el cuaderno azul quemándome en el bolsillo. No puedo esperar hasta la semana que viene. No quiero retirar nada. Solo necesito ver el historial. Venía aquí cada jueves durante décadas. ¿Alguien aquí la conoce? Laura suspiró pesadamente. Señor, por favor, baje la voz o tendré que llamar a seguridad. Tenemos cientos de clientes. No llevamos la cuenta de quién viene los jueves. Si no va a hacer una transacción, tengo que pedirle que deje pasar a la siguiente persona. Sentí que la sangre me subía a la cara. No era vergüenza, era rabia. Miré alrededor del vestíbulo, al techo, a la gran puerta de la cámara acorazada en la parte de atrás. Señalé hacia arriba con un dedo calloso. ¿Ve esas vigas, señorita? ¿Esas vigas de acero que sostienen el techo? Yo las soldé. Y esa cámara de allí, la caja de hormigón armado, yo mismo la vertí. Construí este edificio cuando usted todavía estaba en pañales, así que no me diga que me aparte. Traiga a su directora, traiga a la señora Mendoza. Ahora los ojos de la chica se abrieron de par en par. Empezó a discutir, pero algo en mi cara la detuvo. Apretó un botón bajo el mostrador y desapareció en las oficinas traseras. Un momento después, una puerta se abrió y salió la directora. La señora Mendoza era una mujer elegante y perspicaz de unos 60 años. Nos conocíamos desde hacía 20 años. Miró a la cajera, luego a mí. Su rostro se suavizó al instante. Señor Rojas, dijo, acercándose con la mano extendida. Me enteré de lo de Elena. Lo siento muchísimo. Ignoró mi ropa de trabajo. Me estrechó la mano con firmeza. Gracias, señora Mendoza, respondí. Necesito su ayuda. Su empleada dice que necesito una orden judicial solo para saber qué hacía mi mujer aquí durante décadas. La directora miró de reojo a la joven Laura, que se encogió contra la pared. No te preocupes, Laura.
El señor Rojas es un cliente de toda la vida. Yo me encargo. Me condujo a su despacho. Dentro reinaba el silencio. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotos familiares. Me señaló un sillón de cuero, cerró la puerta y se sentó al otro lado del escritorio. Parecía cansada, con una vacilación en sus movimientos que no recordaba. Javier, dijo, usando mi nombre de pila. Supuse que vendrías tarde o temprano. Vi la esquela en el periódico. Elena era una mujer maravillosa. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Lo era, señora Mendoza. Encontré un libro, un cuaderno. Elena llevaba un registro. Venía aquí cada semana, cada jueves. El cuaderno dice que ingresaba o movía 1 euro cada vez. El rostro de la directora se volvió indescifrable. Se ajustó las gafas. Necesito saber cuánto hay en esa cuenta, dije. Necesito saber por qué lo estaba ahorrando. ¿Era para los nietos? ¿Una organización benéfica? Daniel cree que tenía deudas, pero sé que eso no es verdad. La señora Mendoza suspiró, se giró hacia su ordenador y tecleó durante unos segundos. El chasquido de las teclas era el único sonido en el despacho. Javier, dijo finalmente, su voz baja. Elena no tenía una cuenta conjunta contigo aquí. Era una cuenta personal, un fondo de inversión que abrió en 1984. 1984, el año en que empezó el cuaderno. De acuerdo, dije, inclinándome hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el saldo? La directora dudó. Miró la pantalla, luego a mí con ojos llenos de lástima. Odio la lástima. Señor Rojas, el saldo de la cuenta es de 450 euros. Me quedé helado. Sentí que el suelo desaparecía bajo mi silla. 450, repetí. Eso es imposible. El cuaderno lista miles de entradas cada semana durante décadas. Esos son millones, señora Mendoza. ¿Dónde está el dinero? Giró el monitor para que pudiera ver. Entrecerré los ojos ante las columnas de números. Lo estás leyendo al revés, Javier, dijo suavemente. Elena no estaba ingresando dinero. ¿Qué quieres decir con que no estaba? Pregunté, confundido. Lo estaba retirando, explicó suavemente. Cada jueves, una transferencia automática llegaba de su pensión de maestra y una pequeña renta vitalicia que heredó de sus padres hace años. Y cada jueves venía al mostrador y sacaba 0 euro en efectivo. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Retirar? Balbuceé. ¿Y a dónde se lo llevaba? Si no lo dejaba aquí, ¿a dónde iba? Siempre supusimos que te lo daba a ti, dijo la directora, o que lo usaba para los gastos de la casa. Siempre pedía billetes grandes, de 100, metía el sobre en su bolso y se iba. Nunca faltó un jueves. Me recliné en la silla, como si me hubieran dado un puñetazo. No estaba ahorrando. Estaba desangrando dinero. Durante 40 años, mi mujer había estado vaciando su pensión y su herencia, sacando efectivo y haciéndolo desaparecer, y no me lo estaba dando a mí. Yo pagué la casa, yo pagué los coches, yo pagué la comida, yo lo pagué todo. Su dinero se suponía que era para sus pequeños placeres, su seguridad. Espera, dije, mi mente acelerada. La semana pasada, el jueves antes de morir, estaba muy enferma, señora Mendoza. Apenas podía mantenerse en pie. La traje hasta aquí y la vi entrar. Sí, vino, asintió con tristeza. Tenía un aspecto terrible, Javier. Le ofrecí ayuda, pero se negó. Fue a la ventanilla, retiró los últimos 0 euro que le quedaban para el mes. Le temblaban tanto las manos que se le cayó el sobre 2 veces. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué haría eso? Se estaba muriendo. Lo sabía. ¿Para qué necesitaba 0 euro en efectivo 3 días antes de morir? La directora se quitó las gafas. No lo sé, Javier, pero hay algo más. Ese último día no metió el sobre en su bolso. ¿Qué hizo con él?, pregunté. Salió por la puerta de atrás, explicó. Hacia el aparcamiento de empleados. Es más privado. Normalmente no dejamos que los clientes salgan por ahí, pero hicimos una excepción con Elena porque le costaba caminar.
Le di las gracias a la señora Mendoza, me levanté con piernas que parecían de gelatina y salí del despacho. Crucé el vestíbulo sin ver a nadie. Mi cabeza era un huracán. Elena no estaba acumulando una fortuna, estaba pagando a alguien. 1,00 euro a la semana, 52 silu euro al año. Más de 2 millones de euros a lo largo de nuestro matrimonio. Había estado entregando dinero en efectivo durante 40 años y se aseguró de hacer el último pago, incluso mientras se moría. ¿Quién tenía ese tipo de poder sobre mi mujer? ¿Quién podía hacer que una mujer moribunda se arrastrara a un banco para entregar un sobre? Llegué a mi furgoneta. Había empezado a llover de nuevo. Me senté al volante y me quedé mirando. Pensé en el cuaderno azul. Pensé en la palabra en tinta roja. Hecho. Sea cual fuera la deuda, sea cual fuera el chantaje, terminó con su muerte. O quizás lo había pagado justo a tiempo. Sentí una rabia fría crecer dentro de mí. Dejó a un lado el dolor y la confusión. Alguien le había hecho esto. Alguien la había exprimido hasta dejarla seca. Arranqué el motor. No iba a casa. Iba a averiguar quién la estaba esperando en ese aparcamiento trasero y que Dios les ayudara cuando los encontrara. Conduje de vuelta con el cuaderno azul en el asiento del copiloto como una pistola cargada. La lluvia se había convertido en una llovizna constante que coincidía con el gris dentro de la cabina de la furgoneta. Mis manos estaban firmes en el volante, pero mi mente iba a 100 por hora. Seguía viendo esa palabra en rojo. Hecho. Vi el saldo. 450 euros. Vi el destello de oro en la muñeca de mi hijo. Necesitaba respuestas y no iba a esperar. Aparqué frente a la casa, que ahora parecía demasiado grande y demasiado vacía sin Elena. Fui directo a la cocina y cogí el teléfono fijo. Llamé primero a Sofía. Respondió al segundo tono, su voz cargada con el mismo dolor que yo sentía. Le dije que viniera a cenar. Luego llamé a Daniel. Sonaba receloso. Preguntó si ya había encontrado los seguros. Le dije que viniera, que había comprado un pollo asado y no quería comer solo. Era mentira, pero sabía que vendría. Que estaba olfateando dinero como un sabueso y no perdería la oportunidad de volver a entrar en la casa. Una hora después, estábamos sentados alrededor de la mesa de comedor de roble. No saqué la vajilla buena. Comimos en platos de papel, solo mis 2 hijos y yo. Los únicos sonidos eran la lluvia contra la ventana y el raspar de los tenedores de plástico. Sofía parecía cansada, picoteando su ensaladilla con los ojos rojos. Se podía ver el peso de la ausencia de su madre en sus hombros caídos. Daniel era diferente. Comía rápido, nerviosamente. Sus ojos saltaban de estante a estante, de armario a armario, hacia el pasillo que llevaba al despacho. Llevaba un polo informal esa noche, pero aún podía ver el reloj en su muñeca. Su mano izquierda permaneció debajo de la mesa la mayor parte del tiempo. «Bueno, papá», dijo Daniel, limpiándose la boca con una servilleta. «¿Conseguiste entrar en el despacho? ¿Encontraste algo importante?» Dejé de masticar. Lo miré. Tenía 62 años, pero en ese momento parecía un adolescente pillado con unas malas notas. Dejé el tenedor, metí la mano en el bolsillo de mi camisa de franela y saqué el cuaderno azul. No dije nada. Simplemente lo dejé caer en el centro de la mesa. Aterrizó en la madera entre el puré de patatas y el pan. El efecto fue inmediato. Daniel se quedó helado. Su tenedor cayó con estrépito sobre su plato. Su rostro se puso blanco como la harina. Se quedó mirando la cubierta azul como si fuera una serpiente venenosa. Sabía exactamente lo que era. Lo vi en sus ojos. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía, confundida. Intentó tocarlo, pero detuve su mano suavemente. «Pregúntale a tu hermano», dije, mi voz baja y peligrosa. «Parece que lo reconoce». Daniel tragó saliva con fuerza. «No,
Yo. No sé de qué estás hablando, papá. Parece un cuaderno viejo cualquiera. No me mientas, muchacho, troné. Mi voz cortó el aire como un látigo. Fui al banco hoy, Daniel. Hablé con la señora Mendoza, sé lo de las retiradas, cada jueves. 1. Ser 0 euro, durante décadas, más de 2 millones de euros. ¿Dónde está? Sofía ahogó un grito cubriéndose la boca. ¿2 millones? Papá, ¿qué estás diciendo? Mamá no tenía esa clase de dinero. Sí, la tenía, respondí, sin quitarle los ojos de encima a mi hijo. Tenía su pensión, tenía una herencia que nunca toqué, y la agotó hasta el último céntimo. Y creo que Daniel sabe exactamente a dónde fue ese dinero. Empujó su silla hacia atrás, un áspero raspón en el suelo. Parecía acorralado, el sudor perlaba su frente. Vale, mira, papá, balbuceó levantando las manos. No quería que lo supieras. Mamá me hizo prometerlo, me suplicó que no te lo dijera. Era su secreto. ¿Qué secreto? Rugí. Tenía un problema, papá, dijo Daniel bajando la voz. Una enfermedad. Era adicta al juego, póker online, máquinas tragaperras. Empezó en los 80 y nunca pudo parar. Lo perdió todo. Intenté ayudarla. Intenté gestionarlo, pero estaba fuera de control. Me quedé en silencio. Sofía lo miraba como si estuviera loco. ¿Juego?, repitió. ¿Te oyes a ti mismo? Mamá ni siquiera sabía usar un smartphone. ¿Recuerdas las navidades pasadas? Intenté enseñarle a hacer una videollamada y pensó que el gobierno la espiaba a través de la cámara. Todavía usaba un móvil con tapa de 2005. ¿Quieres que crea que estuvo jugando al póker online durante 40 años, desde los 80? Apenas había internet entonces. Daniel se sonrojó. No era solo online, Sofía. Había partidas clandestinas, cosas locales. Tenía un problema, ¿vale? Vosotros no la conocíais como yo. Me lo confesó a mí. Me recliné en mi silla, mirando mis manos, callosas por 50 años de trabajo. Recordé a Elena sentada en esta misma mesa, recortando cupones del periódico. Recordé verla caminar 1,5 kilómetros hasta el supermercado porque decía que la gasolina era demasiado cara para un viaje tan corto. Recordé cómo zurcía mis calcetines porque se negaba a comprar nuevos hasta que los viejos no fueran más que agujeros. Elena no jugaba, no compraba lotería, ni siquiera iba al bingo de la iglesia porque decía que era una pérdida de tiempo. Mi hijo me estaba mintiendo en la cara y con una mentira perezosa, pero no grité. No crucé la mesa y lo sacudí hasta que le castañetearan los dientes, aunque cada fibra de mi ser quería hacerlo. Tenía que ser más listo. Si lo acorralaba, contrataría un abogado, escondería el dinero, desaparecería. Necesitaba pillarlo con las manos en la masa, así que dejé caer mis hombros. Torcí mi cara en una máscara de un viejo derrotado. Me froté los ojos. Juego, susurré, como si la palabra misma me doliera. Mi Elena. No puedo creerlo. Es la verdad, papá, se apresuró a decir Daniel, aprovechando la oportunidad. Estaba enferma, pero ya se acabó. El dinero se ha ido. No hay nada que podamos hacer. Solo tenemos que seguir adelante, proteger su memoria. Dejé escapar un largo y tembloroso suspiro. Supongo que tienes razón, hijo. Si lo gastó, lo gastó. Estoy tan cansado. Deberías descansar, papá, dijo Daniel levantándose. Parecía aliviado, la tensión se desvanecía de él. Pensó que había ganado, que yo era un viejo tonto senil al que podía contarle cualquier historia. Nos vamos, deja que duermas. Sofía me miró, preocupada. ¿Estás seguro, papá? Esto no tiene ningún sentido. Está bien, cariño, dije, dándole una palmadita en la mano. Tu hermano tiene razón. No podemos cambiar el pasado. Vete a casa. Dale un beso a esos niños de mi parte. Los acompañé a la puerta. Daniel prácticamente corrió a su coche. No miró hacia atrás. Sofía me abrazó fuerte y prometió pasar al día siguiente. Me quedé en el umbral, viendo cómo sus luces traseras desaparecían por la carretera oscura.
Esperé hasta que el silencio de la noche se instaló de nuevo. Entonces me enderecé. El cansancio desapareció. Empujé el dolor a un rincón oscuro dentro de mí. Volví a la cocina y cogí el teléfono. No marqué a un asesor financiero ni a la policía. Marqué un número que no había usado en 5 años, pero que todavía conocía de memoria. Sonó 4 veces antes de que una voz ronca respondiera. ¿Sí? Pedro, soy Javier Rojas. Hubo una pausa. Oí el chasquido de un mechero y una profunda inhalación. Javier. Me enteré de lo de Elena, lo siento, era una santa. Lo era, Pedro, respondí. Mira, necesito un favor, uno grande, y lo necesito esta noche. Estoy jubilado, Javier, lo sabes. Tengo las rodillas destrozadas. Bebo demasiado. Lo sé, dije, pero esto es familia, y tiene que ver con la sucursal del banco que construí en el centro, el Banco Nacional. Lo oí exhalar humo. ¿Qué necesitas? Las cintas de seguridad, dije. Específicamente, la cámara exterior trasera que apunta al aparcamiento de empleados. Todos los jueves del último mes, pero especialmente el jueves pasado. Eso es mucho pedir, Javier. Los bancos no entregan esas cosas así como así. Lo sé, dije. Pero tú instalaste el sistema hace 3 años como contratista. Todavía tienes los códigos maestros. Presumiste de ello en la partida de póker. Pedro soltó una risa seca. Tienes buena memoria para tu edad. ¿Para qué lo quieres? Creo que alguien estaba robando a mi mujer, respondí, mi voz convirtiéndose en hielo. Creo que alguien la estuvo desangrando durante 40 años. Y creo que sé quién es. Hubo silencio. Vale, Javier. Ven a mi casa en 20 minutos. Trae una buena botella de whisky. Colgué. Fui al mueble bar del salón y saqué la botella de single malt que había estado guardando para nuestro 50 aniversario. Ya no la necesitaría para ninguna celebración. Cogí mis llaves y el cuaderno azul. La parte del viudo afligido había terminado. Esta noche iba a ser el hombre que construía puentes y derribaba obstáculos. Daniel pensó que podía esconderse detrás de la palabra juego. Pensó que podía manchar el nombre de su madre para cubrir su propia codicia. Estaba a punto de aprender que no se le roba a un hombre que sabe cómo verter hormigón sobre un problema. La lluvia martilleaba el techo de metal de la furgoneta como 1000 pequeños martillos mientras conducía hacia las afueras de la ciudad, donde el pavimento se convierte en grava y las farolas son un lujo. Allí es donde vivía Pedro. Su casa era un contenedor de transporte reconvertido detrás de un viejo desguace. Para cualquiera parecía un montón de chatarra. Pero yo conocía a Pedro. Dentro de esa caja de metal había suficiente potencia de procesamiento para lanzar un cohete. Cogí la botella del asiento del copiloto y corrí hacia la puerta. Pedro la abrió antes de que llamara. Seguía igual de delgado y curtido, pero con más canas. Llevaba una camiseta blanca manchada y pantalones de chándal, un cigarrillo colgando de la comisura de su boca. Dentro, el lugar olía a tabaco rancio, ozono y café viejo. Olía a secretos. No dijo nada, solo asintió hacia la botella y se hizo a un lado. Entré en un laberinto de racks de servidores, ventiladores de refrigeración y cables que serpenteaban por el suelo como serpientes negras. En el centro había un escritorio con 3 enormes monitores que iluminaban la penumbra. Me senté en una silla de metal plegable que gimió bajo mi peso. Pedro descorchó el whisky, dio un largo trago de la botella y me la pasó. Bebí. Quemó todo el camino hacia abajo, calentando el nudo en mi estómago. Vale. Javier, dijo Pedro sentándose al teclado, todavía tengo acceso de administrador. Nunca cambiaron las contraseñas. La pereza es la mejor amiga y el peor enemigo de la seguridad. Las pantallas parpadearon. El código se desplazaba como una cascada. De repente apareció una imagen granulada en blanco y negro. Reconocí el ángulo al instante. La cámara trasera del banco,
enfocada en el aparcamiento de empleados y el muelle de carga. «Volvamos un mes atrás», dijo Pedro, «para ver el patrón». Tecleó una fecha de un jueves. Me incliné hacia adelante. A las 10:15 de la mañana, la puerta trasera se abrió. Se me cortó la respiración. Era Elena. Incluso en esa imagen borrosa reconocí su forma de andar. Llevaba su abrigo de invierno y su bolso de siempre. Salió al frío, mirando nerviosamente a ambos lados. No caminó hacia ningún coche. Caminó hacia la esquina más oscura del aparcamiento, donde la sombra del edificio de al lado era más profunda. Unos momentos después, un sedán negro entró en el encuadre. Se movía lentamente, como un tiburón en aguas poco profundas. Las ventanillas estaban tintadas tan oscuras que parecían de tinta. No tenía matrícula delantera, y la trasera estaba cubierta de barro o cinta adhesiva. El coche se detuvo. Elena se acercó a la ventanilla del lado del pasajero. El cristal bajó solo una rendija. Elena sacó un sobre blanco y grueso de su bolso y lo deslizó por la abertura. La ventanilla subió inmediatamente. El coche no se demoró ni un segundo. No esperó, no se alejó lentamente. Hizo un giro brusco y salió del encuadre. Mis manos apretaron mis rodillas hasta que mi artritis gritó. Se quedó allí sola, pequeña, en una nube de gases de escape. «Muéstrame la semana siguiente», pedí. Pedro avanzó 7 días. Misma hora, mismo ritual. Elena sale. Aparece el sedán, entrega el sobre, el coche se va. No hubo conversación, ni abrazo, ni saludo. Esto no era un familiar ayudando, esto era una entrega de extorsión. «Ve al jueves pasado», susurré, «el de antes de que muriera». Pedro dudó. «Seguro que quieres ver esto. Dijiste que estaba en mal estado. Necesito verlo, Pedro. Necesito saber quién le hizo esto». Hizo clic. La marca de tiempo mostraba el jueves anterior. Un día claro pero ventoso. La puerta trasera se abrió lentamente. Le llevó mucho tiempo. Entonces apareció Elena. Se me escapó un sonido, medio sollozo, medio gruñido. Tenía un aspecto terrible. Llevaba un pañuelo en la cabeza para ocultar la pérdida de cabello por la quimio. Su abrigo le colgaba como si fuera 2 tallas más grande. Tropezó al cruzar el umbral y tuvo que apoyarse en la pared de ladrillo. Se quedó allí jadeando, reuniendo fuerzas. No debería haber salido de la cama. Debería haber estado bajo una manta con mi mano en la suya. Pero estaba en un aparcamiento frío, pagando una deuda que no era suya. El sedán negro apareció de nuevo. El mismo coche. Se detuvo agresivamente, a solo centímetros de ella. Elena se apartó de la pared. Sus piernas temblaban visiblemente en la pantalla. Metió la mano en el bolso. Sus movimientos doloridos. Sacó el sobre. Caminó hacia el coche y golpeó la ventanilla. Quizás pidiendo ayuda, quizás solo por un gesto humano. La ventanilla bajó hasta la mitad. Elena extendió el sobre, pero su mano temblaba tanto que se le cayó. El sobre blanco revoloteó hasta el pavimento mojado. Se agachó para recogerlo. Verla agacharse fue una tortura. Era tan frágil que pensé que se rompería. Finalmente lo recuperó y se enderezó. Lo ofreció de nuevo, y entonces lo vi. Una mano salió disparada del coche. No se estiró para coger el dinero suavemente. Lo arrebató, agarrando el sobre y un trozo de la manga de Elena, tirando de ella hacia adelante. Perdió el equilibrio, su hombro golpeó el espejo lateral y cayó de rodillas sobre el asfalto. La mano no reapareció. La puerta no se abrió. El conductor no se asomó para ver si estaba bien. La ventanilla subió y el coche salió derrapando, salpicando agua sucia sobre mi esposa moribunda. Elena permaneció de rodillas durante mucho tiempo. Luego, lentamente, usando la pared, se puso de pie, se sacudió el abrigo y cojeó de vuelta hacia la entrada principal del banco, donde yo la esperaba en el coche, completamente ajeno a todo. Estaba temblando, pero no de frío. Era una rabia al rojo vivo,
pura, como plomo fundido en mis venas. Quería matar al conductor, quería destrozar ese coche con mis propias manos. «Detén la imagen», ordené. «Vuelve atrás. Cuando la mano sale, congélala ahí». Pedro pulsó una tecla. La imagen se congeló en el borroso movimiento de la mano. «Límpiala», dije. «Mejórala. Necesito ver ese brazo». Pedro empezó a ajustar filtros. Contraste, luz, nitidez. La imagen se fue enfocando lentamente. Era el brazo de un hombre con una manga oscura, quizás un polo o un jersey. Pero lo que me llamó la atención fue la muñeca. Había un brillo metálico. «Amplía», exigí. Los píxeles se agrandaron y la forma borrosa se volvió nítida. Era un reloj grande y dorado. Conocía ese reloj. Conocía cada eslabón, cada curva. Lo había mirado fijamente bajo la lluvia en el cementerio. Un Rolex Submariner de oro. Volví a mirar la mano. En el dedo anular, un anillo de sello de oro con una piedra negra brillaba. Un pesado anillo de ónix. Le di ese anillo a Daniel cuando se graduó en la universidad. Había sido de mi padre. No quedaban dudas. No había lugar para la negación o la esperanza de un padre. El hombre del coche, el hombre que vio a su madre caer de rodillas y luego se marchó. El hombre que la había estado desangrando durante años, era mi hijo, Daniel. Mi propia carne y sangre. Pedro vio el reconocimiento en mi cara, vio la devastación. Llenó un vaso mugriento con una generosa cantidad de whisky y me lo entregó. «Lo conoces, ¿verdad, Javier?», preguntó en voz baja. Cogí el vaso, mi mano ya no temblaba, el shock había dado paso a la firmeza de un hombre con un trabajo que hacer. «Sí», dije, «lo conozco». «¿Puedes imprimir eso?». Señalé la pantalla, una copia de alta resolución de esa muñeca y ese reloj. «Hecho», dijo Pedro. Imprimió la imagen, la doblé con cuidado y la metí en el bolsillo con el cuaderno azul. Me levanté, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros, pero también un nuevo tipo de fuerza. «Gracias, Pedro, te debo una. No me debes nada», refunfuñó, mirando la pantalla con asco. «Solo asegúrate de que lo que vayas a hacer duela». «Va a doler», dije. Más que nada en su vida. Salía la noche fría, la lluvia había cesado, pero el aire era cortante. Volví a mi furgoneta y arranqué el motor. ¿No iba a enfrentarme a Daniel todavía? ¿Lo negaría todo? Diría que prestó el coche, que le robaron el reloj. Inventaría otra historia como la del juego. No, primero necesitaba saber por qué. El cuaderno empezaba en 1984. Daniel tenía poco más de 20 años entonces. Recién empezaba a trabajar en mis obras. ¿Qué pasó ese año? ¿Por qué empezaron los pagos entonces? Conduje a casa, rebuscando en 40 años de recuerdos. Fui directo al sótano. Allí guardaba los viejos archivos de construcciones rojas, cajas de facturas, declaraciones de impuestos y contratos. Lo guardo todo. Encendí la bombilla desnuda que colgaba del techo. El sótano olía a polvo, tierra seca y papel viejo. Encontré la caja etiquetada como 1984-1985. La arrastré hasta mi banco de trabajo y corté la cinta con mi navaja. Dentro había facturas, partes de horas e informes de seguridad. Revisé los meses. Abril, mayo, junio. Entonces vi la carpeta que estaba buscando. La pestaña era roja. Informe de incidente, 14 de junio de 1984. No necesité leerlo para recordar. Había revivido ese día en pesadillas durante años. Estábamos construyendo el paso elevado de la A49. Era el contrato más grande que había conseguido. Un trabajo que se suponía que nos pondría en el mapa. En cambio, casi nos hunde. Recuerdo primero el sonido, el chirrido del metal rasgándose, luego los gritos, luego el estruendo sordo cuando el andamio se derrumbó. Un joven llamado Miguel estaba allí arriba. Cayó 9 metros. Sobrevivió, pero nunca volvió a caminar.
La investigación fue brutal. Los inspectores de seguridad nos acosaron. Encontraron un pasador de seguridad que faltaba en el mecanismo de bloqueo principal. Hablaron de negligencia. Mis primas de seguro se dispararon. Perdí 3 contratos. Estábamos al borde de la quiebra. Pasé 5 años trabajando 18 horas al día solo para mantener las luces encendidas. Siempre me pregunté cómo se soltó ese pasador. Son pasadores de acero. No se caen sin más. Cerré la carpeta. Esa era la historia oficial. Pero si el cuaderno empezaba en 1984, tenía que haber más. Miré el resto del sótano. En una esquina, bajo una lona, había un arcón de cedro que Elena había traído de casa de su madre. Allí guardaba las cosas demasiado preciosas para tirar y demasiado dolorosas para mirar. Ropa de bebé, fotos de parientes que murieron jóvenes. Quité la lona. El olor a cedro era débil bajo el olor a humedad. Abrí el arcón. Había edredones y álbumes de fotos. Rebuscando, mi mano tocó cuero. Era la vieja Biblia familiar, la grande, con el lomo agrietado y las letras doradas casi desgastadas. Elena leía su Biblia todas las noches, pero usaba una edición pequeña que guardaba en su mesita de noche. Esta la guardaba empaquetada. La saqué. Era pesada. Me senté en un pequeño taburete y la abrí en mi regazo. Pasé las páginas delgadas, Génesis, Éxodo, Salmos, hasta que lo encontré. Metido entre las páginas del libro de Job había un sobre. No era nada especial, papel barato, amarillento por el tiempo. Estaba sellado, y en el frente, con una caligrafía que no reconocí, había un solo nombre: Elena. Rompí el sello con el pulgar. El papel se rasgó con un sonido quebradizo. Dentro había una sola hoja doblada de papel de cuaderno. La tinta estaba desvaída, casi marrón, pero aún legible. No estaba escrita en cursiva, sino en grandes y agresivas letras mayúsculas. Señora Rojas, vi lo que pasó en la obra. Estuve allí hasta tarde. Vi a su hijo, Daniel. Estaba borracho. Estaba jugueteando en la cabina de la retroexcavadora. No sabía lo que hacía. Golpeó el soporte del andamio, soltó el pasador, se rió y se fue corriendo. Lo vi tirar a ese hombre. Si no quiere que su hijo se pudra en la cárcel por intento de homicidio, y si no quiere que su marido pierda su empresa y se arruine, pagará 0 euro en efectivo cada jueves, para siempre. Si falla un pago, voy a la policía, voy a la prensa, destruyo el apellido Rojas. No se lo diga a Javier. Si él lo sabe, yo lo sabré. No había firma. Me quedé mirando la carta. Las palabras se nublaron. Daniel, mi hijo había causado el accidente. Mi hijo había dejado paralítico a un hombre. Cerré los ojos, tratando de reconstruir 1984. Daniel tenía 22 años. Salía mucho, bebía, llegaba tarde a casa. Recordé la noche del accidente. Llegó a casa pálido, temblando. Dijo que tenía la gripe. Se encerró en su habitación durante 3 días. Pensé que estaba enfermo. Elena lo cuidó, le llevó sopa. Pero ella sabía. Unos días después, esta carta debió de llegar. Sabía que su hijo era responsable de destruir la vida de un hombre y casi hundir mi empresa. Y en lugar de decírmelo, en lugar de hacerle enfrentar las consecuencias, lo protegió. Hizo un trato con el diablo. 0 oro a la semana durante 40 años. Pagó el chantaje para salvarme de la ruina y a Daniel de la cárcel. Llevó esa carga a ella sola. Pero algo no cuadraba. Soy ingeniero. Hablo el lenguaje de la carga y la resistencia. Leí la carta de nuevo. Golpeó el soporte del andamio, soltó el pasador. Fruncí el ceño. Fui al banco de trabajo y abrí el informe del incidente. Saqué los planos del andamio que usamos en 1984. El mecanismo de bloqueo era por gravedad. El pasador estaba en la cara interior del montante, mirando hacia el pilar de hormigón. Si una máquina golpeaba el andamio desde fuera, doblaría la estructura, abollaría las patas. No soltaría un pasador hacia adentro.
Para quitar ese pasador, tenías que pararte frente a él, levantar la lengüeta de seguridad y deslizarlo hacia afuera. Una máquina no hace eso por accidente. Un chico borracho en una cabina no hace eso. Alguien había mentido. La carta decía, lo vi golpear el andamio. Pero la física decía lo contrario. Quienquiera que escribiera esto sabía que Daniel estaba borracho y en la obra, pero no sabía de andamios. Usaron la coincidencia para incriminarlo. ¿Pero quién? ¿Quién sabía que Daniel estaba allí, pero ignoraba los detalles técnicos? ¿Quién nos odiaba lo suficiente como para desangrarnos durante 40 años? Volví a mirar la caligrafía. Esas torpes letras mayúsculas me resultaban familiares. Las había visto en órdenes de material, en notas de la obra. Era la letra de mi capataz, Esteban Herrero. Era el único con llaves de la obra. Firmaba los informes de seguridad. Fue él quien me aseguró que todo estaba seguro cuando se fue. Si Daniel estaba allí, Esteban o lo dejó entrar o lo vio. Ya no trabajaba para mí. Se había jubilado hacía años, y lo último que supe se estaba consumiendo en una residencia en la provincia de al lado. No esperé al amanecer. No dormí. Subí, cogí la carta, el cuaderno y mis llaves. Conduje 4 horas por carreteras secundarias hasta la residencia Los Pinos. Era un edificio bajo de ladrillo, rodeado por una valla de tela metálica y hierba descuidada. Dentro olía a lejía, a col hervida y a resignación. Me registré en la recepción. La enfermera ni siquiera levantó la vista de su teléfono mientras señalaba el pasillo. Lo encontré en una silla de ruedas junto a una ventana que daba a una pared de ladrillo. El fuerte capataz, que solía gritar órdenes por encima del ruido de la maquinaria, se había encogido hasta convertirse en un esqueleto envuelto en un cardigan manchado. Su boca estaba entreabierta, sus ojos vacíos. «Esteban», dije, de pie frente a él. No se movió. No estaba seguro de si podía oírme. «Esteban, soy Javier Rojas». Sus ojos parpadearon. Giró la cabeza lentamente. El recuerdo tardó mucho en abrirse paso a través de la niebla de la medicación y la edad. Entonces sus ojos se abrieron ligeramente. «Rojas», carraspeó. «Te has hecho viejo. Todos lo hemos hecho, Esteban». Acerqué una silla de plástico y me senté frente a Jim. No había tiempo que perder. No sabía cuánta lucidez le quedaba. «Necesito preguntarte sobre el 84, el trabajo de la A49, el derrumbe». Parpadeó. «Hace mucho tiempo. Mal asunto». «Sí, fue un mal asunto», dije, «pero no como le dijiste a mi mujer que fue». Saqué la carta amarillenta de mi bolsillo y la desplegué frente a su cara. Sus ojos se clavaron en las letras mayúsculas. Vi algo, miedo, y detrás una chispa del viejo Esteban. «Yo no escribí eso», murmuró apartando la mirada. «No me mientas, Esteban», dije con dureza. «Conozco tu letra. La vi durante 20 años. Tú escribiste esto. Le dijiste a Elena que Daniel causó el accidente. Le dijiste que lo viste quitar el pasador. La has estado exprimiendo por 1,000 oro a la semana durante 40 años. Empezó a negar con la cabeza, agarrando los reposabrazos. «No sé de qué estás hablando. Soy un hombre viejo. Déjame en paz. Nos robaste, Esteban. Robaste a mi familia. Me viste romperme la espalda para pagar las primas del seguro mientras tú, según esta carta, recogías un sobre cada jueves». Estaba en silencio, su mandíbula apretada. Se hacía el senil. Me incliné oliendo el café rancio en su aliento. «Tengo los registros del banco, Esteban, tengo los vídeos y tengo abogados listos para destrozar este lugar, para encontrar dónde escondiste el dinero. Pero ahora mismo no me importa el dinero, quiero la verdad. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le hiciste eso a Elena?» Empezó a reír, un sonido húmedo y feo. «¿Crees que me hice rico, Rojas? Mírame, mira este lugar. ¿Te parezco un millonario?
Entonces, ¿dónde está? Exigí. ¿Dónde está el dinero? Levantó la cabeza. De repente, sus ojos estaban claros, agudos. Me escaneó como solía evaluar una carga estructural. No me lo daban a mí, Javier, dijo. Me dieron 500 euros. Una vez, por escribir la carta, me quedé helado. ¿Qué? Yo era el capataz, continuó. Tenía las llaves de la obra, pero no fue idea mía. Solo escribí lo que me dijeron. ¿Quién? Pregunté con la garganta seca. Esbozó una sonrisa torcida. El chaval, Javier. Tu Daniel. El mundo se inclinó. Daniel. Vino a mi caravana la noche del accidente, dijo. Hecho un desastre, llorando, temblando. Debía dinero, Javier. Mucho. Deudas de juego, carreras de caballos. Había pedido prestado a gente mala de Sevilla e iban a cobrar con los puños. Necesitaba una salida. Sabía lo del accidente, sabía que estabas distraído. Vino a mí, me suplicó, me pidió ayuda. Me dijo que nunca le darías esa clase de dinero porque eras demasiado estricto. Dijo que su madre era un blanco fácil, que pagaría cualquier cosa para protegerlo. Me dictó cada palabra de lo que debía escribir. Me dio 500 euros para enviar la carta por correo. Dijo que él se encargaría del resto. Tragué contra el vacío y él cobraba cada semana. Esteban asintió. Le dijo que dejara el dinero en el banco, que parecería que estaba haciendo recados. Él lo recogería, haciendo de mensajero y víctima. Me usaría a mí como el hombre del saco. Javier, le diría, Herrero quiere más, Herrero amenaza con hablar. Pero era él, siempre fue él. Lo miré, quería llamar mentiroso al viejo, quería agarrarlo por su cardigan, pero las piezas encajaban demasiado perfectamente. El reloj, la codicia, la prisa por entrar en el despacho. Daniel no solo había robado a su madre, la había torturado psicológicamente. Le hizo creer que su hijo era un criminal. La obligó a pagar por esa culpa durante 40 años. Usó su amor como un arma y la dejó morir creyéndolo. Esteban me observaba, casi aliviado de haberse desahogado. Es mala sangre, Javier, dijo. Cogí los 500 pavos porque los necesitaba. Nunca pedí un céntimo más. Pensé que dejaría de cobrar una vez que pagara sus deudas. Pero nunca paró, ¿verdad? No, respondí poniéndome de pie. Mis piernas se sentían pesadas. No, nunca paró. Me di la vuelta. No podía mirarlo más. Sí, Esteban era culpable, pero no era el arquitecto. El arquitecto de 40 años de sufrimiento silencioso era mi propio hijo. «Dale recuerdos a tu capataz», gritó Esteban mientras me iba. «Dile que todavía me acuerdo». No respondí. Salí por la puerta a la luz brutal del día. Me sentí enfermo. Fui al lado del edificio y vomité en la hierba. Mi mujer, mi dulce Elena, había pasado su vida protegiendo a un hijo que le ponía un cuchillo en la garganta. Se despertaba cada día con miedo. Miraba a Daniel con una mezcla de amor y terror, preguntándose si el testigo hablaría alguna vez, sin sospechar nunca que el testigo comía en nuestra mesa, vestía la ropa que ella lavaba, comía la comida que ella cocinaba. Me limpié la boca y me puse derecho. Las náuseas se transformaron en algo frío y definido. Daniel quería el dinero, quería la casa, lo quería todo. Iba a conseguir algo, de acuerdo, pero no lo que se imaginaba. Volví a mi furgoneta. Cuando encendí el móvil, vi un mensaje suyo. «Papá, sigo sin encontrar esos papeles. Tenemos que arreglar esto». Escribí con dedos sorprendentemente firmes. «Ven esta noche. Trae a tu abogado. Encontré los papeles. Tenemos que firmarlo todo». Le di a enviar. Arranqué el motor. Era hora de preparar la última cena de la familia Rojas. Al llegar a mi calle, vi un coche gris aparcado frente a mi entrada. No era el de Daniel, solo un Ford anónimo. Un hombre estaba dentro leyendo un periódico. Cuando me vio, dobló el periódico y salió. Llevaba un traje barato y mal ajustado. Lo reconocí al instante.
40 años en la construcción te enseñan a reconocer a un oficial de justicia. ¿Señor Javier Rojas?, preguntó, subiendo por el camino. Soy yo. Me entregó un grueso sobre Manila. Ha sido notificado, señor. Que tenga una buena tarde. Se fue sin mirar atrás. Abrí el sobre allí mismo. No necesité entrar para saber que Daniel había hecho su movimiento. Sabía que había estado en el banco. Sabía que no me había creído la historia del juego. Sabía que estaba investigando. Un animal acorralado muerde. El encabezado me golpeó como un puñetazo. Solicitud de tutela y curatela de urgencia. Solicitante, Daniel Rojas. Demandado, Javier Rojas. Leí el resumen. Mi propio hijo pedía al tribunal que me declarara mentalmente incompetente. Afirmaba que la muerte de mi mujer había provocado un brote psicótico, que sufría de delirios paranoides y demencia severa, que estaba malgastando el patrimonio familiar en investigaciones absurdas y que era un peligro para mí mismo y mis finanzas. Pedía el control inmediato de todos mis activos, mis cuentas, mis inversiones, mis propiedades. Quería ser mi tutor legal. Si ganaba, tendría el poder de detenerme, despedir a mis abogados, enterrar las pruebas, encerrarme en una residencia y medicarme hasta que realmente perdiera la razón, y tendría acceso a los 5 millones de euros que había ahorrado. Entré en la casa oscura y me senté en la mesa de la cocina a leer su declaración jurada. Era una obra maestra de mentiras sazonadas con verdad. Mi padre se ha vuelto errático desde la muerte de mi madre, decía. Cree en conspiraciones sobre su fallecimiento. Ha sido agresivo con el personal del banco. Desaparece durante horas sin decírselo a nadie. Está gastando miles de euros en investigadores privados para perseguir fantasmas. Cree que mi madre llevaba una doble vida. Temo que lo pierda todo. Era listo, malvado, pero listo. Estaba usando mi búsqueda de la verdad como prueba de mi locura. La vista estaba fijada para la mañana siguiente. Una vista de urgencia. Tenía menos de 12 horas. No dormí. Me duché, me afeité y me puse mi mejor traje gris. Abrillanté mis zapatos hasta que pude ver mi reflejo. No iba a entrar en esa sala de vistas con el aspecto del viejo confuso que Daniel necesitaba que fuera. El juzgado de la ciudad me era familiar. Había puesto los cimientos para el ala nueva en los 90. Subí los escalones con la cabeza alta, aunque mi estómago estaba revuelto. La sala de vistas era pequeña. No era un tribunal penal, era un tribunal de familia. Íntimo, silencioso, letal. Daniel ya estaba allí en la mesa del demandante con un abogado que no conocía, un tipo resbaladizo con el pelo engominado y un traje caro. Cuando me vio entrar, Daniel no sonrió. Puso una cara de sincera preocupación, la mirada de un hijo cariñoso obligado a hacer algo terrible por el bien de su padre. Me senté solo en la mesa del demandado. No había tenido tiempo de llamar a mi propio abogado. Estaba solo. El juez entró, el juez Thompson, un hombre joven, quizás de 40 años. No me conocía. Todo lo que veía era un hombre viejo, solo, enfrentándose a su preocupado hijo. Daniel testificó primero. Su actuación merecía un premio. Señoría, dijo, su voz temblando lo justo. Quiero a mi padre. Siempre ha sido mi héroe. Pero desde que mamá murió no es él mismo. Está viendo cosas. Cree que mamá era una adicta al juego. Cree que la estaban chantajeando. Fue al banco y les gritó a los cajeros porque no recordaba su propia información. Ayer desapareció durante 6 horas. Condujo hasta una residencia para acosar a un hombre senil. Cree que este hombre guarda secretos de un accidente de hace 40 años. Vive en el pasado. Está malgastando dinero en investigadores. Solo quiero que esté a salvo. Quiero proteger lo que construyó. El juez asintió con simpatía. Me miró con esa lástima que tanto odio. Señor Rojas, dijo, ha oído las alegaciones de su hijo. Dice que está mostrando signos de paranoia e irresponsabilidad financiera.
¿Es cierto que contrató a un investigador privado esta semana? Me levanté, mis rodillas protestando. Sí, señoría, respondí. Contraté a un profesional para que investigara discrepancias en los registros financieros de mi esposa. ¿Y es cierto que fue a una residencia de ancianos ayer? Sí, dije. Fui a entrevistar a un antiguo empleado sobre esas discrepancias. El juez frunció el ceño. Señor Rojas, añadió suavemente, su esposa falleció hace 10 días. El duelo nubla la mente. Nos hace ver patrones donde no los hay. Su hijo teme que esté persiguiendo fantasmas y gastando los ahorros de su vida para hacerlo. Miré a Daniel. Se cubría la boca con la mano, ocultando una sonrisa. Si empezaba a hablar de cartas anónimas, Rolexes y confesiones no grabadas, sonaría como un loco de las conspiraciones. Necesitaba tiempo, necesitaba entrar en su casa, encontrar el dinero robado, encontrar pruebas irrefutables. Señoría, dije, entiendo cómo se ve esto. Admito que mi comportamiento ha sido poco ortodoxo. Perder a Elena ha sido duro. Daniel asintió enérgicamente, animando al juez a ver mi admisión como una debilidad. Pero no soy incompetente, no soy senil. Construí la mitad de los puentes de esta provincia. Sé cómo cuadrar un libro de contabilidad mejor que nadie en esta sala. No le pido que desestime la petición sin más. Pido un proceso justo, pido un aplazamiento. ¿Con qué propósito?, preguntó el juez. Deme 3 días, dije, 72 horas. Sométame a una evaluación psicológica independiente por un experto de su elección. Entregaré mis extractos bancarios para demostrar que mis gastos son razonables. Tengo 5 millones de euros en ahorros, señoría. Gastar unos cientos en un investigador no es malgastarlo. El abogado de Daniel se inclinó hacia él. No querían que tuviera tiempo. Señoría, interrumpió, creemos que hay un riesgo inmediato para el patrimonio. 3 días podrían significar miles de euros perdidos. El juez me miró de nuevo. Mis manos estaban firmes, mis ojos claros. Voy a conceder el aplazamiento, dijo. No podemos quitarle los derechos a un hombre sin escuchar a un médico. La vista será el viernes a las 9 de la mañana. La cara de Daniel parecía como si hubiera mordido un limón. Sin embargo, añadió el juez, para proteger el patrimonio, ordeno una congelación temporal de los activos principales. Hasta el viernes no podrá retirar más de 100 euros de ninguna cuenta, señor Rojas. Sus tarjetas de crédito serán suspendidas. Mantendremos el statu quo. Asentí. Era una trampa, pero una trampa con la que podía trabajar. No necesitaba dinero para lo que venía. Necesitaba mis manos. Entendido, señoría. Al salir, Daniel se me acercó en el pasillo. Se inclinó. La actuación de hijo preocupado desaparecida, reemplazada por un susurro venenoso. Solo estás retrasando lo inevitable. Viejo, escupió. Voy a ganar, y cuando lo haga, te meteré en la residencia más barata que encuentre. Te encerraré en una habitación sin ventanas y dejaré que te pudras, igual que dejaste que mamá se pudriera. Lo miré, no parpadeé. Tienes 3 días, Daniel, dije. Disfrútalos, porque el viernes no te preocuparás por mi patrimonio, te preocuparás por tu libertad. Salí al sol. Tenía 72 horas, las cuentas congeladas y 100 euros en el bolsillo. Pero tenía algo que Daniel no tenía. Tenía las llaves de la casa que le construí hace 10 años y sabía exactamente dónde un hombre perezoso escondería sus secretos. Esa noche aparqué a unas calles de su casa. Era uno de esos chalets ostentosos, todo columnas y estuco, sin alma. Gritaba dinero nuevo, pero yo sabía de quién era ese dinero. A las 6 en punto, un coche con chofer se detuvo y se llevó a Daniel y a su mujer Leticia. Los vi subir, riendo, con copas de champán en las manos. Estaban celebrando. Pensaban que la congelación de activos era el principio del fin para el viejo. Se iban a algún restaurante caro a brindar por su futura fortuna.
Esperé hasta que sus luces traseras desaparecieron. Luego, otros 20 minutos. Por si acaso, el barrio era de esos en los que los vecinos nos saludan y los setos son tan altos como las hipotecas. Metí la mano debajo del asiento y saqué mi cinturón de herramientas. No necesitaba ganzúas ni una palanca. Soy constructor. Sé cómo se monta una casa y cómo se desmonta, y sabía exactamente cómo estaba montada esta, porque yo fui el contratista. Conozco cada clavo, cada tornillo. Pasé por la puerta lateral. Estaba cerrada con candado, pero el pestillo llevaba un tiempo suelto. Se lo había dicho a Daniel hace 3 años. Nunca lo arregló. Fui por la parte de atrás, al patio. Las luces de la piscina estaban encendidas, haciendo que el agua turquesa brillara. Parecía una postal. Me paré frente a la puerta trasera, madera maciza con un sistema de cierre de 3 puntos, impenetrable para un ladrón con una palanca. Pero yo no era un ladrón. Era el instalador. Cuando puse esa puerta, usé bisagras de latón pesado con remates decorativos en el exterior porque Daniel quería que se abriera hacia afuera. Le dije que era un riesgo de seguridad. Dijo que yo era un anticuado. Saqué un destornillador de cabeza plana y un martillo. Coloqué el destornillador debajo de la cabeza del pasador de la bisagra superior y le di un golpe seco. El pasador saltó. Lo saqué. Hice lo mismo con los pasadores del medio y de abajo. Dejé las 3 varillas de metal en el felpudo. Luego, con cuidado, hice palanca en el lado de la cerradura y levanté toda la puerta de sus bisagras. La sujeté antes de que rozara el estuco y la apoyé contra la pared. Estaba dentro, sin cristales rotos, sin alarma. Los sensores estaban en el marco, no en la puerta misma. La casa olía a colonia cara y a productos de limpieza. Me limpié las botas en la alfombra. No quería dejar rastro, todavía no. Sabía exactamente a dónde ir. Su despacho, arriba. La habitación con la mejor vista, la que dijo que necesitaba para sus inversiones. Subí las escaleras. La moqueta era tan gruesa que ahogaba mis pasos. La puerta del despacho estaba abierta, arrogante. Entré y encendí la lámpara de escritorio. La habitación era obscena, paneles de cuero en las paredes, un escritorio digno de un director general, estanterías llenas de libros que nunca se habían abierto. Fui directo al grabado de casa que colgaba detrás de su silla. Era feo. Lo deslicé a un lado. Ahí estaba, la caja fuerte de pared, teclado electrónico, 4 dígitos, el único misterio. Miré el teclado. Daniel es un narcisista y es perezoso. No usaría algo aleatorio. Probé su cumpleaños. Nada. El de Leticia. Nada. Su aniversario. Nada. Miré alrededor de la habitación. Todo esto, el cuero, el escritorio, la vista, existía gracias a una persona, Elena. Tenía un sentido enfermizo que Daniel quisiera que se lo recordaran cada vez que abría su caja fuerte. Tecleé el cumpleaños de mi mujer, 04C07. La luz se puso verde, un clic mecánico. Sentí náuseas. Usó el cumpleaños de la mujer a la que estaba robando para proteger lo que le robó. Una broma privada. Abrí la pesada puerta. Los estantes interiores estaban llenos. En la parte inferior había fajos de efectivo, gruesos paquetes de billetes de 100 con fajas del Banco Nacional. Era el efectivo que Elena había retirado en los últimos meses. Ni siquiera se había molestado en blanquearlo. Simplemente lo apilaba allí como si fuera calderilla. En el estante del medio había pasaportes y libretas bancarias. Las abrí, cuentas en las Islas Caimán, en Suiza, saldos obscenos, ingresos regulares durante décadas que coincidían con las retiradas del cuaderno de Elena. Había invertido el dinero robado, lo había hecho crecer. Mientras su madre recortaba cupones, él capitalizaba su sufrimiento. En el estante superior, una pila de papeles sujetos con una goma elástica. El de arriba era una hoja amarillenta de papel de cuaderno. En lápiz, alguien había practicado letras mayúsculas una y otra vez.
Six, lo que hizo Daniel. Lo vi, lo vi. La caligrafía, al principio temblorosa, luego agresiva, era una copia perfecta de la carta. Debajo estaba el primer borrador de la carta misma, con frases tachadas, líneas reescritas, buscando el tono más amenazante posible. Si no pagas, tu hijo va a la cárcel. Había practicado esa línea 3 veces. Detrás había docenas de cartas más, borradores de amenazas que le había enviado a Elena cuando necesitaba más. Herrero quiere más, mamá. El testigo se está poniendo nervioso. Necesito 5. César extra o hablará. Las guardó. Guardó las pruebas de su propia villanía. ¿Por qué? Porque eran trofeos. Prueba de lo listo que se creía, de lo fácil que había manipulado a la mujer que le dio la vida. Mi mano temblaba mientras sostenía los papeles. Esto no era solo abuso financiero. Esto era una tortura psicológica calculada que había durado 40 años. Esto era la prueba de que mi hijo no tenía alma. Lo cogí todo, metí el efectivo, las libretas bancarias, las cartas en una bolsa de lona que había traído. Vacié la caja fuerte, no dejé nada, cerré la puerta y giré el dial. Volví a colgar el cuadro. Por un momento quise romperlo todo, destrozar el escritorio, rasgar los libros, pero eso lo alertaría. Necesitaba que se sintiera seguro un poco más. Bajé con la bolsa al hombro, volví a colgar la puerta, encajando las bisagras de nuevo, y volví a meter los pasadores con 3 suaves golpes. Todo parecía intacto. Salí por la puerta suelta y volví a mi furgoneta. Puse la bolsa en el asiento del copiloto junto al cuaderno. Respiré hondo. Sí, acababa de cometer un delito, pero no me sentía como un ladrón. Me sentía como un soldado recuperando munición tras las líneas enemigas. Era medianoche. Daniel estaría pidiendo el postre, riéndose de lo fácil que era engañar a su viejo. Arranqué el motor. Que se ría, que disfrute de su crème brûlée. Al día siguiente, recibiría una llamada que marcaría el principio del fin. Al amanecer del sábado, estaba sentado en la mesa de mi cocina con la bolsa abierta, los fajos de efectivo, los documentos bancarios extranjeros, las cartas, todo extendido como las piezas de un rompecabezas finalmente resuelto. No había dormido, pero no estaba cansado. Sentía esa energía vibrante que tienes antes de una gran colada de hormigón. Cuando sabes que una vez que el hormigón empieza a fluir, no hay vuelta atrás. Necesitaba un testigo. No podía hacer esto solo porque Daniel era un mentiroso y lo tergiversaría todo. Necesitaba a alguien que quisiera a Elena tanto como yo, alguien que viera la podredumbre antes de que yo quemara la casa. Llamé a Sofía, eran las 6 de la mañana. Respondió asustada, pensando que me había pasado algo. «Necesito que vengas, cariño», dije con voz firme. «Ahora, sola. No le digas nada a tu hermano. ¿Te has caído? ¿Estás bien?» «Estoy bien. Solo ven. Es sobre mamá. Y es sobre el dinero». Llegó 20 minutos después con el pelo revuelto en chándal. Cuando entró y vio el dinero y los papeles sobre la mesa de roble, se quedó helada. «Papá», susurró. «¿Qué es esto? ¿Has atracado un banco?» «No», respondí con calma. «Lo hizo tu hermano. Siéntate». Le serví café, le mostré todo. El cuaderno azul, la foto del reloj de Daniel bajo la lluvia, y la peor parte, puse las cartas delante de ella. Le hice leer el borrador donde Daniel practicaba cómo amenazar a su propia madre. Vi cómo el reconocimiento se convertía en horror y luego en lágrimas. La aterrorizó, lloraba Sofía. «Durante 40 años, papá. Le hizo pensar que iba a ir a la cárcel. Le robó su paz», dije. «Le robó su vida y nuestro futuro. Este dinero es la pensión de tu madre, la herencia de tus abuelos. Cada regalo que nunca recibiste porque ella lo estaba guardando. Está aquí mismo». Sofía me miró. Sus ojos ardían de rabia y dolor. «Quiero matarlo», dijo. No discutí. «No vamos a matarlo.
Vamos a destruirlo, legalmente, públicamente y para siempre. Pero necesito tu ayuda. Vas a estar aquí hoy. Vas a ser mi respaldo. Acordamos el plan. Sofía se escondería en la gran despensa de la cocina, detrás de una puerta de listones que le permitiría ver y oír todo. Fui al garaje y traje un bote de spray de pimienta que guardaba por si había perros agresivos. Se lo entregué. Si intenta tocarme, dije. Si se pone violento cuando se sepa la verdad, sales. Apuntaré a los ojos, dijo agarrando el bote. Le creí. Después de que se escondiera en la despensa, preparé el escenario. Cerré las persianas y apagué todas las luces excepto la lámpara sobre la mesa del comedor. Quería que la atmósfera fuera opresiva, pequeña, como un confesionario. Luego hice la llamada. Fue la actuación más importante de mi vida. Encogí los hombros. Dejé que mi voz temblara. Vertí todo el agotamiento y el dolor de los últimos meses en ella. Marqué. «Hola». Daniel respondió al primer tono. Sonaba alegre. «Daniel, hijo, dejé que un sollozo se me atascara en la voz. No puedo más con esto. No dormí anoche. La vista, los abogados, la pelea. Es demasiado. Soy un hombre viejo, hijo. Estoy cansado». Silencio. Casi podía oírlo sonreír. «Te lo dije, papá», respondió, su voz almibarada. «No estás bien. Este estrés es malo para tu corazón. Tienes que dejarlo ir». «Tienes razón», dije. «Tienes razón en todo. Estoy confundido. Estoy persiguiendo fantasmas. Solo quiero que pare. Quiero descansar. Eso es todo lo que queremos para ti, papá. Que descanses, que estés a salvo. Quiero firmar los papeles», murmuré. «La tutela, la curatela, lo que traigas. Tráelo y lo firmaré todo, solo. Solo promete que no me meterás en una residencia. Déjame quedarme en la casa». Hubo un pequeño jadeo de alegría que intentó disimular. «Por supuesto, papá», me aseguró. «Nunca quisimos meterte en una residencia, solo ayudar con las facturas. Estaré allí esta noche. Traeré al señor Delgado, el abogado, para que todo sea oficial». «Esta noche a las 7», dije. «No llegues tarde. Si lo pienso demasiado podría cambiar de opinión. Estaremos allí», prometió. «Descansa un poco. Ya casi se acaba». Colgué. Mi mano estaba firme. «Ya casi se acaba», repetí en voz baja. Pasé el resto del día preparándome. Puse el dinero y los documentos de nuevo en la bolsa y la coloqué debajo de la mesa, oculta por el largo mantel. Puse una sola y pesada pluma estilográfica en el centro de la mesa. Sin papeles, solo la pluma. Me senté a la cabecera de la mesa en mi sillón y esperé. Las horas se alargaron. A las 6, Sofía regresó y se deslizó en la despensa sin decir palabra. A las 18:58, unos faros barrieron la ventana. Oí puertas de coche, risas. Venían de celebración, venían a despojar a un viejo de su dignidad y sus bienes, y se reían de ello. Sonó el timbre. «Está abierto», grité con voz ronca. Daniel entró primero, con un elegante traje azul, el pelo engominado hacia atrás como un ejecutivo de publicidad. Detrás de él estaba su abogado, el señor Delgado, con un maletín, con aspecto de estar allí solo por los honorarios. En la mano de Daniel, increíblemente, había una botella de champán. «Dom Perignon». «Papá», bramó entrando en el comedor tenuemente iluminado. «¿Por qué estás sentado en la oscuridad, ahorrando en la factura de la luz?» Se rió de su propio chiste. Dejó la botella en el aparador. «Tomaremos esto más tarde, para celebrar. Señor Delgado, siéntese». El abogado colocó una gruesa pila de papeles sobre la mesa, deslizándolos hacia mí. El golpe seco que hicieron en la madera fue el único sonido. El aire era denso, como antes de una tormenta. Miré los documentos. La primera página decía «Acuerdo de curatela voluntaria». Una forma elegante de decir que estaba cediendo mi vida, mi libertad y mi dignidad al hombre que tenía delante. «Fírmalo, papá», dijo Daniel, su voz sedosa pero con un hilo de ansiedad.
Solo firma aquí, y yo me encargaré de todo. No tendrás que preocuparte por nada. Pagaremos las facturas, cuidaremos de la casa, gestionaremos las cuentas. Solo tienes que confiar en mí. Lo miré. Estaba sonriendo, mostrando demasiados dientes. Para él, yo no era su padre, el hombre que le enseñó a atarse los zapatos y a lanzar una pelota. Era un obstáculo con fecha de caducidad. Cogí la pluma. Era pesada y fría en mi mano. La sostuve sobre la línea de la firma. Mi mano temblaba ligeramente, no de miedo, sino de contener mi rabia. Daniel se inclinó hacia adelante, hipnotizado por la punta de la pluma. El abogado miró su reloj, pensando en su cena. Bajé la pluma hasta que la punta tocó el papel, dejando un pequeño punto de tinta. Y entonces me detuve. Levanté la vista. «Sabes, hijo», dije suavemente, «pasé 40 años poniendo cimientos, y aprendí que cuando construyes sobre una mentira tarde o temprano, toda la casa se viene abajo». Daniel frunció el ceño. «¿De qué estás hablando, papá?» «Solo firma». Moví la mano, pero en lugar de firmar, alcancé con los dedos la parte inferior de la mesa, donde había pegado una pequeña grabadora de audio horas antes. La despegué y la puse encima de los papeles. «¿Qué es eso?», preguntó Daniel, su sonrisa desaparecida. Pulsé el play. La habitación se llenó de un siseo de estática y luego una voz, áspera como la grava, la voz de Esteban Herrero. «Vino a mi caravana la noche del accidente», decía, llorando, temblando. «Me dijo que debía dinero a gente mala, deudas de juego. Me pidió ayuda. Me dictó la carta. Me dijo que dijera que lo vi quitar el pasador. Dijo que su madre pagaría cualquier cosa». Daniel se puso pálido. Miraba la grabadora como si fuera una bomba. «Era un blanco fácil», continuó la voz. «Dijo que pagaría para salvarlo. Cobraba cada semana. Me usaba a mí como el hombre del saco, pero era él. Siempre fue él». Dejé que sonara unos segundos más, lo justo para que el veneno calara hondo. Luego la apagué. El silencio que siguió fue más fuerte que la grabación. Daniel abrió la boca, pero no salió nada. Miró a su abogado. El señor Delgado lo miraba, horrorizado, cerrando lentamente su maletín. Sabía que estaba sentado junto a un criminal. Me levanté. No necesité apoyarme en la mesa. Me puse de pie en toda mi estatura. Me sentí de nuevo como el hombre que solía llevar vigas de acero al hombro. Clavé mis ojos en los suyos. «No solo le robaste su dinero, Daniel», dije con voz firme, «le robaste su vida». 40 años despertándose pensando que su hijo iba a ir a la cárcel. 40 años acostándose rezando para que el chantajista no hablara. Intentó negarlo. «Papá, ese viejo está mintiendo, está loco, no te atrevas a...». Golpeé la mesa con el puño. La botella de champán vibró. «No vuelvas a mentirme nunca más. Tengo los registros del banco, tengo las fotos tuyas en el aparcamiento, tengo las cartas que escribiste de tu puño y letra». Agarré la bolsa de lona de debajo de la mesa y la volqué. El efectivo, las libretas bancarias extranjeras y los borradores de las cartas cayeron en cascada sobre los documentos de la curatela, enterrándolos. «Murió creyendo que eras una víctima», continué, lágrimas calientes quemándome los ojos. «Murió pensando que te estaba protegiendo. Usó lo último de sus fuerzas para arrastrarse a ese banco por ti. Pensó que eras un pecador que necesitaba redención. Estaba equivocada. No eres un pecador, Daniel. Eres un demonio. Eres un parásito que se alimentó de la mujer que te dio la vida». Daniel miró la montaña de pruebas. Sabía que el juego había terminado. Su sorpresa se transformó en algo retorcido, pura desesperación. Sus ojos volaron hacia las cartas manuscritas. El arma del crimen se abalanzó sobre la mesa. Todo sucedió rápido. Los papeles se deslizaron. La botella de champán rodó y se hizo añicos en el suelo. No venía a por mí, venía a por las cartas. Quería destruirlas, tragárselas si era necesario.
«Dámelas», chilló. «Son mías». Agarró un puñado de páginas, rompiendo algunas. Se movía como un animal acorralado. Pero no llegó lejos. La puerta de la despensa se abrió de golpe. Sofía salió. Lo había oído todo. Su cara estaba surcada de lágrimas, pero sus ojos eran duros. Sostenía el bote de spray de pimienta con ambas manos, apuntando directamente a su cara. «¡Aléjate de él!», gritó. «¡Aléjate de papá!». Daniel se quedó helado, el papel medio roto en su mano. La vio. Tú estabas aquí», balbuceó. «Lo oí todo, Daniel», dijo avanzando. «Cada palabra. Sé lo que le hiciste a mamá». Miró de un lado a otro. Estaba atrapado. El abogado había retrocedido hasta la puerta principal, con una mano en el pomo, listo para huir. «Estás enfermo», escupió Sofía, «y vas a pagar». Daniel dejó caer los papeles. Se desplomó en su silla. La lucha se le fue. Parecía pequeño, patético. Me senté de nuevo. Coloqué el cuaderno azul encima de la pila de efectivo. «Se acabó, hijo», dije. «El banco está cerrado y la Guardia Civil está en camino». El silencio se apoderó de nuevo de la casa, roto solo por la respiración entrecortada de Daniel. Sofía todavía tenía el spray listo, montando guardia sobre la pila de pruebas. El señor Delgado, pegado a la puerta, no sabía si quedarse o correr. Miré hacia el pasillo. «Ya podéis salir», dije en voz alta. La puerta del dormitorio principal se abrió. No fue un fantasma lo que emergió, sino el sargento Ramírez, seguido de mi abogado, el señor Ibáñez. Habían estado sentados en la oscuridad allí durante una hora, escuchándolo todo a través del micrófono oculto. Daniel levantó la cabeza. Cuando vio la insignia del sargento, sus ojos se abrieron de par en par. Entendió que esto no se iba a resolver con una charla familiar, era el final del trayecto. El sargento entró en la luz de la lámpara de araña. Era un hombre grande que conocía desde hacía 20 años. Miró a Daniel como si fuera algo que hubiera raspado de la suela de su bota. «Daniel Rojas», dijo, con la mano en el cinturón, «tiene derecho a guardar silencio». Daniel se arrastró hacia atrás, su silla raspando el suelo. «No, espere, sargento. Esto es un malentendido. Es un asunto familiar. Mi padre está confundido». «No sonaba a malentendido», respondió Ramírez, sacando las esposas. «Sonaba a confesión. Sonaba a chantaje, extorsión y amenazas». El señor Ibáñez se adelantó, una carpeta en la mano. Miró al abogado de Daniel, que intentaba fundirse con la pared. «Y es peor», añadió Ibáñez profesionalmente. «Tenemos registros de las cuentas en las Islas Caimán. Los depósitos coinciden con las retiradas de la señora Rojas. Eso es blanqueo de capitales y evasión de impuestos. Hacienda ya ha sido notificada. Están muy interesados en saber cómo un empleado que gana 60 cente oro al año tiene millones en el extranjero». Daniel miró a su propio abogado. «Haz algo», suplicó. «Detén esto». «Lo siento», dijo Delgado, quitándose las gafas. «No puedo ser parte de esto. Me mentiste. Dijiste que era un simple caso de tutela. Renuncio como abogado». Abrió la puerta y se fue, dejando a Daniel solo. Daniel me miró, su cara destrozada. La arrogancia había desaparecido. Todo lo que quedaba era un niño asustado pillado con las manos en la masa. «Papá, por favor», lloró. «Diles que paren. Soy tu hijo. No puedes dejar que me lleven. Piensa en la familia, piensa en los niños». Lo miré. Pensé en la familia. Pensé en Elena bajo la lluvia, de rodillas en el asfalto. Pensé en 40 años de miedo. «Dejaste de ser mi hijo el día que escribiste esa carta», respondí. El sargento lo giró y le esposó las manos a la espalda. El clic metálico sonó definitivo. Lo condujeron hacia la puerta. Sofía lo siguió con la mirada, llorando, pero manteniéndose firme. Era fuerte, como su madre. «Esperad», dije. El sargento se detuvo. Fui al aparador y saqué mi talonario de cheques. Lo abrí, cogí la pluma y extendí un cheque. Lo arranqué y me acerqué a Daniel.
Sus ojos brillaron con esperanza. Quizás pensó que era para la fianza. Se lo metí en el bolsillo del pecho de su chaqueta de traje, junto al pañuelo de seda que había usado para fingir lágrimas en el funeral. —¿Qué es esto? —susurró. 450 euros, respondí. —Es el saldo de la cuenta de tu madre cuando murió —expliqué—. Te llevaste todo lo demás, y eso es exactamente lo que vales para mí ahora. Úsalo para comprar cigarrillos en la cárcel. Daniel me miró fijamente, y luego empezó a gritar no con miedo, sino con rabia. —¡Viejo hijo de! —bramó mientras lo metían en el coche. Ese dinero era mío, me lo merecía. Esperé a que te murieras y nunca lo hiciste. Cerraron la puerta del coche patrulla cortando los gritos. Salí al porche. Las luces azules y rojas pintaban los árboles. Detrás del coche patrulla, el coche con chofer todavía esperaba. La puerta se abrió y Leticia salió, vestida para un cóctel, un bolso de mano en la mano. Vio a su marido esposado, al sargento, a mí. —¿Qué está pasando? —chilló. —¡Lo robó todo, Leticia! —grité. La casa, los coches, los viajes. Se lo sacó todo a su madre y ahora el gobierno viene a cobrar. Leticia se detuvo en seco, miró a Daniel con horror. No corrió hacia él, se alejó. Sabía lo que esto significaba. El tren del dinero se había acabado. La vida que conocía había terminado. Lo miró no con amor, sino con puro pánico por su propio futuro. Lo metieron en el coche. Leticia volvió a subir al coche con chofer. Ni siquiera me miró. Los coches se alejaron, dejando silencio y gases de escape. Los grillos reanudaron su canto. Las hojas susurraron. Sofía salió al porche y se puso a mi lado. Cogió mi mano. —Se acabó, papá —susurró. Respiré hondo. El aire se sentía limpio. Por primera vez en 6 meses, el peso en mi pecho había desaparecido. —Sí, cariño —respondí, apretando su mano. Se acabó. Volvimos a entrar. El dinero todavía estaba en la mesa, las cartas también, pero ya no tenían poder sobre nosotros. Eran solo papel. Cogí el cuaderno azul. Mañana lo quemaría. Mañana empezaría el proceso de vender la casa, de seguir adelante. Pero esta noche iba a dormir. El sueño de los justos. Miré a Sofía. —¿Tienes hambre? —pregunté. —Todavía queda algo de pollo asado. Sonrió a través de sus lágrimas. —Sí, papá, tengo hambre. Nos sentamos y comimos a la luz tenue. La casa se sentía diferente. Ya no estaba encantada. Estaba vacía, sí, pero era un vacío limpio, un espacio listo para ser llenado con algo nuevo. Había perdido un hijo, pero había salvado mi dignidad. Y en algún lugar esperaba que Elena estuviera mirando, que viera que ya no necesitaba su protección, que entendiera que la deuda había sido pagada no con dinero, sino con justicia. 450 euros. No es mucho, pero fue el precio de la libertad, y lo pagué con gusto. 30 días fue todo lo que se necesitó para desmantelar una vida que tardó 40 años en construirse. La casa se vendió en una semana. Parece que los buenos cimientos y los suelos de roble todavía valen algo, incluso si los recuerdos están manchados. Ayer la recorrí por última vez, vacía. El eco de mis botas ya no sonaba triste, sonaba limpio. No sentí ningún fantasma tirando de mis tobillos. Solo vi paredes que necesitaban una nueva capa de pintura y un techo que mantendría a salvo a la joven pareja que la compró. Dejé las llaves en la encimera junto a una botella de vino. Espero que llenen el lugar con mejores recuerdos. Espero que críen hijos que conozcan el valor de la verdad. Me encontré con Sofía en la entrada. Ella también parecía diferente, más ligera. La sombra de su hermano se había ido. Daniel seguía en la cárcel del condado, sin fianza, considerado riesgo de fuga por sus cuentas en el extranjero. Su mujer había solicitado el divorcio y se había llevado a los niños a vivir con su madre a Florida. Su imperio de mentiras se desmoronó tal como dije que lo haría. Le entregué a Sofía un sobre grueso.
Dentro estaban los documentos de un fondo fiduciario. Tomé la mitad del dinero recuperado y lo puse a su nombre y al de sus hijos. Su universidad estaba pagada. Sus primeras casas estaban pagadas. Sofía lloró cuando vio las cifras. Intentó devolverlo, diciendo que no quería nada que estuviera contaminado. No está contaminado, le dije. Es el legado de tu madre. Es lo único bueno que ha salido de todo esto. Úsalo para darles a esos niños la vida que ella soñó. Enséñales que no hace falta mentir y robar para ser feliz. Me abrazó fuerte. Me preguntó dónde iba a dormir, si quería quedarme en su casa. Le dije que no, que tenía otros planes, que tenía una promesa que cumplir. Conduje hasta el cementerio de San Fernando. Era un día precioso. El cielo azul hería los ojos. El barro del funeral había desaparecido. La hierba estaba verde, salpicada de flores silvestres. El aire era pacífico. Tardé menos de lo que esperaba en llegar a la tumba de Elena. La lápida ya estaba colocada. Elena Rojas, amada esposa y madre. Me quedé allí, escuchando el viento en los árboles. Pensé en la chica de ojos brillantes, que prometió amarme en la riqueza y en la pobreza. Cumplió su promesa. Me amó tanto que sacrificó su propia paz. Me amó tanto que alimentó a un parásito para que yo no perdiera mi empresa. Saqué el cuaderno azul de mi bolsillo. El lomo estaba roto, las páginas dobladas. Parecía más pesado de lo que debería, como si estuviera sosteniendo un bloque de plomo. Me arrodillé en la hierba y saqué mi mechero cipo. El metal estaba frío en mi mano. Fuiste imprudente, Elena, le susurré a la piedra. Increíblemente imprudente. Pensabas que me estabas protegiendo, pero solo estabas alimentando a un monstruo. Deberías habérmelo dicho, lo habríamos afrontado juntos. Habría derribado el mundo por ti. Giré la rueda. La llama danzó en el viento. Pero te quiero, dije, mi voz quebrándose. Te quiero más de lo que puedo expresar. Y te perdono. Te perdono por los secretos. Te perdono por las mentiras. Hiciste lo que creíste que tenías que hacer. Eras una madre protegiendo a su cachorro, aunque el cachorro fuera un lobo. Toqué la llama con la esquina del cuaderno. El cartón prendió rápidamente. El azul se volvió negro. Las fechas se enroscaron. Las vi desaparecer. 1984, 1990, 2010. Las cifras de 1000 en 1000. Los registros de 4 décadas de extorsión convirtiéndose en ceniza gris que el viento se llevó. Limpié el desastre, Elena, dije mientras la última esquina se desintegraba. Saqué la basura. Daniel ya no puede hacernos daño, no puede hacerle daño a nadie. Puedes descansar. No más preocupaciones por la policía o los vecinos. Está hecho. Me sacudí las rodillas. Me sentí ligero, como si la gravedad hubiera aflojado su agarre. Descansa en paz, mi amor, susurré. Nos vemos en el camino. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Allí no había nada más que una piedra y un recuerdo. El resto de mi vida me esperaba en el aparcamiento. Junto a mi vieja furgoneta había un monstruo precioso, una autocaravana diésel de 12 metros, blanca reluciente con detalles cromados, una cama de matrimonio, una cocina completa, un parabrisas enorme que envolvía el frontal como un par de gafas de sol. Habíamos hablado de comprar una autocaravana durante 30 años. Íbamos a ver los picos de Europa, los Pirineos, mojar los pies en el Atlántico. Siempre surgía algo. Facturas, trabajos, los dramas de Daniel. Ya no había más excusas. Pasé mi bolsa de lona de la furgoneta a la autocaravana. Guardé mi caja de herramientas en un compartimento lateral. Puse una foto enmarcada de Elena en el salpicadero, junto al GPS. Me subí al asiento del conductor. Era alto, acolchado. Giré la llave. El motor rugió a la vida con un profundo estruendo que vibró por todo el vehículo. Sonaba a libertad. Revisé los espejos, los indicadores. Depósito de combustible lleno, depósito de agua lleno, una nevera llena de comida decente. Tenía 80 años.
No tenía casa, no tenía esposa. Tenía una hija a la que dejaba atrás y otro hijo al que no quería volver a ver. Tenía 5 millones de euros en el banco y todo un país por delante. Solté el freno de mano. El vehículo se movió, ansioso por arrancar. Salí del cementerio y me incorporé a la autovía. El asfalto se extendía como una cinta gris hasta el horizonte. Miré por el retrovisor. Ya no podía ver la vieja casa con sus rincones oscuros, ni el banco con su puerta trasera, ni al hijo que me traicionó. Solo la carretera que se quedaba atrás. Apreté el acelerador. Por primera vez en 40 años no estaba construyendo para otra persona, ni arreglando los errores de otro, ni preocupándome por las nóminas, los seguros o el chantaje. Solo estaba conduciendo. Miré la foto en el salpicadero, la cara sonriente de Elena. «Vamos al océano, Elena», dije, como prometimos. Miré la carretera que tenía por delante y por primera vez en mucho, mucho tiempo me sentí libre. La lección más valiosa que he aprendido a mis 80 años no es cómo ganar dinero, sino el coste de encubrir las cosas. Mi esposa pasó 4 décadas protegiendo a nuestro hijo de las consecuencias, pero todo lo que hizo fue alimentar a un monstruo dentro de nuestro hogar. El amor incondicional no salva a nadie, solo prolonga la tragedia. La verdad, por muy dolorosa que sea, siempre es mejor que una mentira cómoda. No dejes que la palabra familia te obligue a aceptar el abuso. A veces, el acto de amor más valiente es dejar que las personas que te importan se enfrenten a la ley y a su propia conciencia. Si el viaje de este viejo por la justicia ha resonado contigo, dale al botón de me gusta para que sepa que no estoy solo aquí fuera. Suscríbete al canal para acompañarme en la siguiente etapa de mi viaje hacia la libertad. ¿Alguna vez descubriste un secreto devastador sobre alguien a quien amabas?